Muchísimas gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria. Esta convocatoria de rueda de prensa que hacemos desde la concejalía y desde el Grupo Municipal de Unión del Pueblo Extremeño. Como sabéis, la teníamos convocada para las 11 de esta mañana y os pido disculpas porque ha habido que desconvocarla para esta hora, porque después de nuestra convocatoria hubo una siguiente del alcalde, que es de donde venís ahora. Pero en todo caso, nuestra rueda de prensa, la de Unión del Pueblo Extremeño, va destinada principalmente a hacer un balance, un cotejo más bien, de lo dicho por el concejal de Interior, el señor Nisa, en cuanto al funcionamiento de las cámaras de la regulación del tráfico en la zona del recinto Intramuros y los datos que nosotros disponemos como grupo municipal, que es la realidad de lo que ha pasado. Y digo, primero, por cotejar, el señor concejal el pasado 26 de noviembre, es decir, hace escasamente unos días, dijo a los medios de comunicación que habían sido 150 las multas que se habían puesto. Bueno, pues nosotros tenemos unos datos totalmente dispares a los que, por lo menos en esa salida a prensa que hizo el señor concejal, sin matización alguna, ni decir por qué razón decía o no eso, tenemos otros datos distintos. Mirad, en los vehículos que han transitado hasta el 30 de noviembre, desde que se pusieron en funcionamiento las cámaras para el control de tráfico, han sido 28.546 vehículos. Hay los vehículos que han sido denunciados por no tener permiso de acceso al centro han sido 4.510 vehículos. Han sido anuladas una serie de denuncias por distintos motivos que desconocemos y que próximamente pediremos que se nos informe con más detalle por qué eso ha sido así, a unos 1.288 vehículos. Es decir, de los denunciados se les ha anulado la denuncia, no sabemos en qué trámite del procedimiento, si con anterioridad, si antes de iniciarse, si después de los 5 días, ese dato no lo sabemos y lo vamos a preguntar en los días próximos. Unos 1.288 denuncias que han sido retiradas. Se han tramitado 952 denuncias, según los informes o según lo que se nos informa de fuentes municipales. Y hay denuncias pendientes de tramitar, 2.269 denuncias. Es decir, las denuncias totales tramitadas o pendientes de tramitar ascienden a 3.221 denuncias. Eso es hasta fecha los datos de los que dispone Unión del Pueblo Extremeño a fecha de 30 de noviembre del 2014. Es decir, hay unos vehículos autorizados para acceder al centro, unos 4.500 vehículos. Es decir, las autorizaciones que dio el Ayuntamiento para poder acceder al centro son de 4.500 vehículos. Primero, ¿qué conclusión sacamos de estos datos? La primera es que hay una contradicción absoluta, a no ser que el concejal quisiera decir otra cosa, entre lo dicho por el concejal, es decir, por el consistorio, por el propio Ayuntamiento, y de los datos que tenemos, porque los hemos pedido a través de un informe, que se nos ha facilitado, son estos que yo os acabo de dar. Es decir, hay, desde luego, una disparidad absoluta que alguien tendrá que explicar y, desde luego, ese alguien corresponde o al alcalde o al concejal explicar por qué se ha dicho una cosa y los datos reales son los que yo les acabo de decir a ustedes. Y para nosotros hay otra conclusión siguiente muy importante, y es que en la regulación del tráfico que se ha intentado realizar mediante las cámaras, es algo ilusorio, es decir, se ponen para regularizar el tráfico, cosa que no ha sido así. O sea, en una zona que entran 28.546 vehículos, que ese ha sido el tránsito, bien es verdad que se dice en el informe que habrá vehículos que en una casa que tengan autorización haya 2 o 3 vehículos con esa autorización y haya entrado más de 2 o 3 veces al día, evidentemente, eso no se nos escapa a nadie y huelga decirlo. Pero, es decir, lo último que se ha hecho con esto ha sido regularizar el tráfico, eso está claro. O sea, regularizar el tráfico, sino todo lo contrario. Eso ha sido, es decir, la ineficacia, en los números están a la vista, la ineficacia es absolutamente notoria en ese sentido. Y luego, que hemos preguntado y seguimos insistiendo dónde están las cámaras de salida, que la propia ordenanza de tráfico que se aprobó por el Partido Popular en el pleno donde se aprobó definitivamente esa ordenanza, no se han puesto. Por tanto, ¿cómo se regula eso? O sea, ¿dónde está esa regulación? Es absolutamente, o sea, lo que prima
lo que prima aquí es el sentido recaudatorio, es decir, da igual que entren más o menos coches, da igual que se multen más o menos coches, da igual que luego al final hayan tenido que retirar no sé cuántas denuncias. Insisto, no sabemos en qué parte del proceso sancionador de esa denuncia, porque una vez que la denuncia se produce, tiene que haber un procedimiento sancionador, en el cual al afectado, al vecino, se le dé la posibilidad de hacer las alegaciones para que ese proceso sancionador en ese momento se suspenda o tire para adelante, porque las alegaciones que haga sean razonables, puedan ser atendibles y pueda ser que ese procedimiento sancionador se archive en ese momento. Con lo cual, esos datos nos faltan, no sabemos de qué manera, qué criterio objetivo se ha seguido para que esas denuncias que yo digo que ascienden, las denuncias anuladas por diferentes motivos, que en el informe solamente se nos dice diferentes motivos, no se nos dice por qué razones, son 1.200, nada menos que 1.288, es decir, hay personas que se les ha multado y han pagado, y hay personas que se les ha multado y se les ha retirado la denuncia. No sabemos por qué motivo y nos parece absolutamente ineficaz e irrisorio haber hecho una ordenanza de tráfico para esto. Nosotros solicitamos desde Unión del Pueblo Extremeño, desde aquí, que la ordenanza de tráfico se retire, absolutamente. O sea, que se paralice inmediatamente. La ordenanza de tráfico está ahogando el centro de Plasencia, no está sirviendo para lo que su enunciado dice, que es para regularizar el tráfico, no solamente del centro, sino por lo que afecta al resto de la ciudad. Al haber organizado el centro, esto debería afectar al resto de las calles adyacentes de la ciudad, y no es así. Por tanto, solicitamos que se retire inmediatamente la suspensión del funcionamiento de esa ordenanza, porque no está trayendo más que dolores de cabeza a la gente y, desde luego, una organización, como veis, por los datos absolutamente caótica, desde luego, por los datos que ha ofrecido el concejal como tal. Pero quería traer a colación el último acuerdo del señor alcalde y de la Junta de Gobierno suprimiendo la zona azul. Y quería traerlo a colación de esta ordenanza, porque acordaros que la ordenanza de tráfico se aprobó con un anexo al cual nosotros nos opusimos siempre, y ahí están las actas tanto del Pleno como de las comisiones correspondientes, un anexo referente a la zona azul. Además, en el cual se dijo por parte del alcalde y del concejal de Interior, pero sobre todo por el alcalde, que definitivamente es el responsable de la puesta en funcionamiento de esta ordenanza, que ese anexo tenía que ir obligatoriamente en la ordenanza de tráfico, porque se iba a licitar la zona azul y que, por tanto, una vez que se entrara en funcionamiento la ordenanza, eso iba a servir de base para la licitación de la zona azul. Estamos hablando, fijaros, de lo que hemos tardado de aprobar la ordenanza. Hemos tardado todo el año 2014. Porque acordaros del famoso borrador que suspendimos aquí los grupos de la oposición, no tuvo más remedio el Gobierno que dejarlo encima de la mesa, que ya querían haberlo aprobado ese día y que luego tardamos 7 o 8 meses en que eso... tardó el Partido Popular 6 o 7 meses en que se aprobara definitivamente la ordenanza. Por tanto, la ordenanza en este momento hay que preguntarle al señor alcalde. Señor alcalde, ¿está en vigor la ordenanza entonces en lo que se refiere al anexo de la zona azul? Porque en este momento, el incumplimiento de ese anexo de la ordenanza, ¿quién es el responsable de ese incumplimiento? Usted hay un acuerdo de pleno, porque la ordenanza es un trámite, una ley, un trámite legal, es decir, que se aprueba en pleno, es decir, es algo que una vez que se aprueba en pleno es de obligado cumplimiento y ejecución, no solo para el ayuntamiento en lo que le derechos, sino para los vecinos en lo que le corresponde a sus obligaciones. Y, por tanto, hay un anexo de la ordenanza que, a raíz de esta decisión de la Junta del Gobierno local, ¿cómo queda? ¿Dónde está? ¿La ordenanza está en vigor, señor alcalde? Tenemos que volver al pleno con la ordenanza, usted la tiene que suspender inmediatamente. O decirle a los servicios jurídicos que le hagan un informe, porque si no tenemos en vigor una ordenanza que, desde luego, ya, como nosotros avisamos desde Unión del Pueblo Extremeño, que eso no era necesario, que el anexo de la zona azul no era necesaria porque no teníamos zona azul, y cuando se hiciera la zona azul en concesión, porque el Partido Popular decía que lo iba a hacer y no lo ha hecho en 3 años de legislatura, eso se podía añadir luego como un anexo a la ordenanza que ya estaba en vigor. Por tanto, hay un descontrol absoluto de ese servicio en este momento. Y hay un descontrol absoluto tanto con el concejal de Hacienda, al que ahora explicaré por qué, y el señor alcalde en este tema, y hay un descontrol absoluto entre lo que es la ordenanza de tráfico que ya está en vigor, porque estamos sancionando a los vecinos. Usted me está sancionando a los vecinos, hay un anexo ahí
¿Qué pasa? ¿Está en vigor? ¿La policía local puede seguir multando? ¿Eso es exigible a la empresa? Bueno, ya como hemos traído a colación la zona azul, y me imagino que, no sé si me ibais a preguntar por ella al final de esta rueda de prensa, pero estimo que sí, y luego tendréis ocasión, si yo no me explico en lo que vosotros queréis que puntualicemos desde nuestro grupo municipal. Sí que es verdad que hay unas contradicciones absolutas en las declaraciones de Fernando Pizarro, pero escasamente hace 5 o 6 días. Es decir, aquí hay no hay nada más que ir a la hemeroteca, que recoge, creo, un entrecomillado de lo que el propio alcalde dijo en el Pleno en atención a la moción que el Partido Socialista presentó, como sabéis, en el último Pleno, que me parece una encerrona absolutamente por parte del Partido Socialista. Lo digo así. Es decir, presentar una moción a la cual el Partido Popular le puso alfombra roja, que yo creo que no sabían en ese momento la trascendencia de lo que estaban votando, lo digo sinceramente. Y levanté la mano en el Pleno para decirle al secretario que Unión del Pueblo Extremeño se abstenía en esa votación porque no entendíamos qué se estaba votando. Y nunca he visto en este ayuntamiento, por muchas mociones que hayamos presentado, y mira que Unión del Pueblo Extremeño ha presentado muchas, que una moción de un pleno haya sido tan ejecutiva, haya tenido una fuerza tan ejecutiva tan grande, que en menos de 24 horas se haya puesto en funcionamiento y haya sido la base para un acuerdo de una Junta de Gobierno de semejante calibre, de suspender unilateralmente una contratación, un contrato, salirse de un contrato que el ayuntamiento tiene con una empresa. Por tanto, mirad, lo que decía el alcalde el día 10 de diciembre era no la vamos a mover ni un ápice, porque no es ninguna prioridad en estos momentos, pero sí mantener lo que tenemos, y sabemos que a lo mejor no es muy rentable para muchas empresas porque hemos quitado muchas plazas de la zona azul en la parte antigua, entrecomillado. Y esto lo dijo el alcalde en el Pleno, no vamos a mover ni un ápice. O sea, en menos de 48 horas se había anulado la zona azul. También dijo, nos encontramos con muchas cosas que había que licitar para que no hubiera fraccionamiento. Un segundo documento es la petición al concejal de Hacienda y al de Tráfico para que comunicaran al técnico de contrataciones el inicio del expediente. Esto se dice en el Pleno, el inicio del expediente. Mirad, 22 de septiembre del 2011, 2 meses de gobierno del Partido Popular. Pizarro ha señalado que la ciudad seguirá contando con zona azul en otros puntos, a la vez que ha adelantado que el Gobierno local trabaja ya en la elaboración de un pliego de condiciones. Septiembre del 2011, diciembre del 2014, diciendo que no se iban a mover y que aquí ya lo estaban haciendo. Y en el Pleno dijo que es que lo estaban haciendo, llevó allí 2 o 3 documentos, que por cierto no los pudimos ver, yo espero que se recojan por el señor secretario como formando parte del acta del Pleno, porque fueron la base de las manifestaciones que el portavoz del Grupo Popular hizo para poder aprobar la moción que le presentaba al Partido Socialista. Que reitero, fue una moción ambigua, se decía que la licitación, pero no sé, por lo menos a mi entender, y por eso fue la postura nuestra de abstenernos, a mi entender no sabíamos muy bien qué se estaba aprobando en ese momento. Si suspender la licitación, que lo aprobaron el Partido Socialista y el Partido Popular, parece ser en el Pleno, porque debo deciros que la base, la única fundamentación, a ver si lo encuentro, la única fundamentación de la comisión, yo esperaba que la comisión de gobierno que ha suprimido la zona azul tuviera un informe técnico más extensivo, pero parece ser que no lo tiene. La base de ese acuerdo de comisión de gobierno, la última siempre, la última base de tal dice que visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha 5 de diciembre del 2014. O sea, reitero, nunca una moción ha tenido tanta trascendencia inmediata en la ejecución, y mirar que hemos presentado mociones en el ayuntamiento. Por resumir, yo quiero como responsable de mi grupo en este ayuntamiento que el alcalde de Plasencia explique urgentemente qué le ha dicho a la empresa. ¿Qué le ha dicho la empresa? ¿Qué tenía hablado con la empresa durante esta legislatura? Si es que tenía hablado algo. ¿A qué acuerdo había llegado con la empresa? Cuando en septiembre del 2011 dice que sí, efectivamente está suprimiendo por aquello de patrimonio de la humanidad, que empezamos a quitar
las plazas de aparcamiento en el centro, zona de San Nicolás, etcétera, etcétera, que las estaba suprimiendo y que dijimos nosotros desde Unión del Pueblo Extremeño que eso no se podía hacer porque habría que hacer una nueva licitación. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué es lo que ha hablado con la empresa y qué ha dicho la empresa? A mí, sinceramente, me sorprende muchísimo que la empresa no haya llamado siquiera a los medios de comunicación de Plasencia ante las noticias aparecidas para sorprenderse, alegrarse, es decir, pedir explicaciones, decir algo. O sea, porque es que es una empresa que tiene un contrato con este ayuntamiento que de repente se le suprime y nos tienen que dar esas explicaciones. Y yo quiero también que el concejal de Hacienda explique por qué. La cronología que se llevó la semana pasada en este ayuntamiento y en esta misma sala no le ha servido para nada. El concejal de Hacienda en Comisión de Hacienda, sentado aquí donde estamos, hace menos de 8 días, llevó unos presupuestos para informar a la oposición y a su propio grupo, en el cual había una partida presupuestaria para la zona azul. La sorpresa del Partido Socialista fue en esa comisión traer a colación el propio acuerdo del Pleno, que le dijeron, oiga, entonces, ¿esto qué pasa? Hay aquí un acuerdo del Pleno, ¿se va a llevar o no la licitación de la zona azul? Y el concejal de Hacienda aseguró en esa comisión que la zona azul se iba a licitar y que eso se ponía en los presupuestos del año 2015 porque la licitación de la zona azul iba a seguir adelante. Y luego nos encontramos con que el alcalde, en menos de 48 horas, el alcalde contradiciendo absolutamente sus propios presupuestos y la información, no solo que da a la oposición, sino a través de nosotros a todos los ciudadanos, de cuáles son sus prioridades, se desdice absolutamente, no sabemos por qué razón, se desdice absolutamente y dice que suprime de manera indefinida la zona azul. Y quiero que también lo concrete porque nos quedan 6 meses para las elecciones. Y lo que no se puede es decir que ahora es indefinidamente, es decir, quiero que le diga a la ciudadanía si el Partido Popular en las próximas elecciones, en su programa electoral, llevará o no la zona azul como seguimiento de la que venía hasta ahora o, como hemos dicho desde Unión del Pueblo Extremeño, desde el año 2007, la supresión de la zona azul en la ciudad como un elemento necesario para la buena circulación del tráfico porque no aportaba nada. Y que nos diera el concejal de Hacienda explicaciones de por qué no se ha requerido a la empresa durante estos años para que pagara el canon que tenía obligación de pagar al ayuntamiento. ¿Por qué no se ha requerido a la empresa? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Que se estaba hablando con la empresa de algo? Al suprimir algunas plazas de zona azul al inicio de la legislatura, se llegó, me pregunto, ¿se llegó con la empresa a algún acuerdo que debamos saber? La empresa tendrá que decir algo, porque es que no me cabe en la cabeza que la empresa, encima de no haber pagado, no haya dicho nada ante semejante acuerdo del Ayuntamiento de Plasencia y esté absolutamente callada. No, podría encontrar algunas explicaciones, pero no las voy a decir, porque no me compete a mí decirlas. A mí me compete hacerme la pregunta y la manifestación, desde luego asombrosa, de que eso haya ocurrido sin que aquí nadie esté dando explicaciones de nada. Porque os digo que en menos de una semana han ocurrido 20 cosas y la contraria. Y al final, en un acuerdo de comisión de gobierno, que yo estimo, salvo que los técnicos hayan dicho otra cosa, que no es el órgano competente para suprimir esta licitación porque es un contrato que en su día se llevó a pleno y debe ser el pleno del ayuntamiento el que suprima o no, a mi entender, ese acuerdo que se tomó por pleno o cuando fuera. Por tanto, lanzo todas esas preguntas y pido que el alcalde asuma la responsabilidad, por lo menos de contestarlas, de aclararlas y de decir, bueno, pues de explicar a los ciudadanos todo esto que nosotros nos preguntamos y que desde Unión del Pueblo Extremeño, desde luego, no se nos ha explicado nada. Así es que retirar las cámaras, petición nuestra, retirar las cámaras. Desde luego me parece deprimente que la explicación sinceramente del concejal de Interior con lo de la zona azul haya sido, le he oído en algún medio de comunicación decir que esto es un regalo de Navidad, que lo tomemos como un regalo de Navidad. Yo, de verdad, sinceramente os digo que me parece, la explicación muy pobre y que esto tiene que tener, desde luego, un recorrido técnico y jurídico y de seriedad, porque lo que hay que ser es serio
Es decir, porque si no, la llevanza de estos servicios, como ya dijimos nosotros hace 2 o 3 ruedas de prensa que pusimos de manifiesto la cantidad de servicios públicos y la necesidad, que por cierto no me han contestado ni el alcalde ni el concejal de Hacienda, de nuestra propuesta que hicimos para llevar a las bases de ejecución del presupuesto ese artículo que diga que todos los servicios y empresas, todas las empresas que tienen algún servicio público dado en concesión por el Ayuntamiento de Plasencia tengan que pasar revista en pleno, en el mismo pleno de la aprobación de los presupuestos todos los años, de cómo está ese servicio y del grado de cumplimiento de los mismos, porque no nos veríamos con estas cosas. Si hubiera un artículo en las bases de ejecución del presupuesto que exigiera legalmente que eso se hiciera por parte del Ayuntamiento, no nos veríamos ahora con estas historias. Por tanto, esa es nuestra posición ante lo que ha ocurrido y estoy también a vuestra disposición si me queréis hacer alguna pregunta. Estos datos son datos de un informe del que yo dispongo porque lo he pedido por escrito al Ayuntamiento. O sea, son datos oficiales. Sí, son datos que se me dan por escrito mediante un informe dado por los responsables de la Concejalía de Interior del Ayuntamiento de Plasencia, porque Unión del Pueblo Extremeño, ante lo que nosotros sabíamos por la calle, los vecinos y las propias fuentes municipales, y lo que dijo el concejal, había una distancia tan grande entre lo dicho y lo que verdaderamente nosotros sabíamos por los vecinos afectados de la zona centro que no nos cuadraba. Y entonces en esa tesitura pedimos un informe por escrito y esos son los datos que se nos han dado.